Bueno, como les comenté en la clase ahora, este pequeño video es para resolverles, o para sí, enseñarles cómo podríamos resolver 3 ejercicios que tiene el Mendenhall relacionados con un tema que no hemos hablado explícitamente, que no hablamos explícitamente a la hora de revisar los intervalos de confianza. Tiene que ver con el tamaño de muestra. Cómo determinar un tamaño de muestra. Si ustedes recuerdan, lo que comentamos en la parte de los intervalos de confianza es que nos interesa particularmente que esos intervalos sean lo más precisos, lo más pequeños posibles, ¿verdad? Entonces, la variable con la que queremos jugar para hacer esos intervalos más pequeños es el tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces, les voy a, les voy a contar de 3 ejercicios que tienen que ver específicamente con uno de los apartados del capítulo 8 del Mendenhall. ¿Cómo haríamos? Entonces, acá, como verán ustedes, en la 870, ¿no? Ese es el primer ejercicio, nos hablan de una variable aleatoria binomial con parámetro P. Entonces, queremos estimar, entonces, P, ¿verdad? Nuestra incógnita. Encuentra el tamaño muestral necesario para calcular P con tolerancia de no más de 0,05 con probabilidad de 0,95 en las siguientes situaciones. Entonces, lo primero que tendríamos que plantear acá es, en esto, ¿a qué se refiere esto tolerancia, verdad? Entonces, bueno, voy a colocar aquí 870. Esto de tolerancia que comenta ahí, es que mi intervalo de confianza va a tener esta forma, si recuerdan, ¿verdad? En este caso, P techito más menos una Z de alfa medios por el P techito por 1 menos P techito entre N, ¿verdad? Entonces, esta tolerancia de la que están hablando acá es este factor. O sea, tolerancia se refiere a que cuando hacemos la estimación no va a estar el verdadero valor no va a estar a más de 0,05 de distancia de nuestra estimación P techito. Entonces, ¿qué información tenemos acá? Dice si se considera que P es aproximadamente 0,9. Y lo otro que nos dicen es que la probabilidad debería ser 0,95. Recuerden que para que sea 0,95, el alfa medios en este caso tendría que ser una Z de 97,5. Que ahí, si recuerdan ustedes, esa es la que corresponde al 1,96. Entonces, lo que voy a decir aquí es que 1,96, que es la Z de alfa medios en este caso, multiplicado por, ahora, mi supuesto de, vean que esto tiene que ser basado en un supuesto de cuánto es P techito. Esto lo estoy, del tamaño de muestra, por supuesto, lo estoy determinando antes de ejecutar una encuesta, por ejemplo. Antes de hacer la observación, si no, no tendría sentido. Entonces, sería por 0,9, por 0,1, entre N, ¿verdad? Raíz a esto, y esto sería igual a 0,05. Bueno, a la hora de despejar acá, lo que tendríamos es que 0,9 por 0,1 entre n sería igual a el cuadrado de 0,05 dividido entre 1,96. Vamos a agregar otra. Y entonces n
sería igual a 0.9 por 0.1 entre el cuadrado de esto que dijimos allá, 0.05 entre 1.96 al cuadrado. Y esto sería igual a, entonces ya nos vamos a nuestro Excel, a la calculadora donde ustedes gusten. Vamos a ver. Sería igual a 0.9 por 0.1. Por orden voy a poner entre paréntesis para ver todos los componentes. Y abajo tendríamos el cuadrado de 0.05 entre 1.96. Ok. Entonces el resultado de mi tamaño de muestra para este caso es 138,29. Estamos hablando, ¿verdad?, de una variable discreta, por ende la cantidad de muestra tendría que ser, ¿verdad?, a fuerza tendría que ser un número discreto, entero. Entonces, siempre la regla, por favor, tomen en cuenta eso, siempre la regla es redondear al número inmediatamente superior, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir que por favor me lo redondea para arriba. Entonces sería 139 el resultado. Vamos a hacerlo aquí en orden. 138,26 que corresponde a 139. O sea, mi respuesta a esto nunca va a ser 138,26, porque eso no se puede muestrear, sino que siempre el entero es superior a ese número. ¿Qué quiere decir esta respuesta para el inciso A? Que si yo quiero estimar mi parámetro P con una precisión, yo quiero que los intervalos no estén hechos con no más de 0,05 más menos 0,05, lo que tengo que asegurarme es que el tamaño de muestra sea 139, al menos, ¿verdad? Vean que eso implica que o lo que tiene de supuesto muy importante es que la proporción es 0.9. La que vamos a levantar. Si fuera diferente ese 0.9, si fuera menor, ese 0,9 fuera 0.8, por ejemplo, lo que provocaría es que con este mismo tamaño de muestra vamos a hacer intervalos más grandes, ¿verdad? No vamos a cumplir con nuestro objetivo. Entonces alguien podría decir, mira, el que esté suponiendo que es 0.9, la proporción es un poco agresivo o sí, atrevido, digamos. La verdad es que no conocemos, no tenemos información sobre P, que es el inciso B, y para ese caso mejor supongamos el peor caso, entre comillas, que es que P es 0,5, como no tenemos idea, ¿verdad? Entonces aquí vamos a suponemos que P es 0,5, la P estimada, y entonces podríamos de una vez aplicar el mismo principio, ¿verdad?, la misma formulita que tenemos arriba, y decir de una vez, aquí voy a sustituir, en lugar de 0.9, usar 0.5 por 0.5 y divido esto igualmente entre 0,05 y 1,96 cuadrado. Y vamos a ver en ese caso cuánto nos daría en el Excel. Vamos a ver aquí este escenario. Este 0.9 lo voy a cambiar por 0.5. Se lo cambio por 0.5 y el resultado es 384,16. 384,16 que lo redondearíamos a 385.
O sea, ven que el impacto que tendría cerca de triplicar el tamaño de muestra por el hecho de que en realidad no debería suponer que la proporción que voy a encontrarme cuando levante la muestra es 0,9, sino que es la mitad. Recuerden en este caso que la varianza es máxima cuando la proporción es 0,5. Y que esto, de una vez aprovechemos y que esto lo podríamos entonces formular como una regla general, ¿verdad? Para el tamaño de muestra. El tamaño de muestra aparentemente entonces siempre sería, fíjense acá, la z al cuadrado la podría llevar arriba, z alfa medios, ¿verdad? Por la raíz de p techito por 1 menos p techito. Esta es la desviación estándar de la binomial, ¿verdad? De la Bernoulli, perdón. Y, o sea, de P. Y abajo tendría siempre esto que llamamos la tolerancia, o sea, de cuánto es la magnitud de ese intervalo. Cuánto es ese factor más menos. Y a eso le llamamos, se le denota con la letra D. Esa D es esto 0,05 que usamos acá. ¿Verdad? Entonces, todo esto es lo que vamos a elevar al cuadrado para encontrar el tamaño de muestra. ¿Sí? O sea, ustedes se van a encontrar la fórmula en el Mendenhall, probablemente, o en cualquier libro, cómo determinar el tamaño de muestra para un intervalo de confianza para P. Pero aquí lo que me precisaba también es que les quedara claro de dónde salía eso, ¿verdad? Ok, bueno, otro ejercicio en esa línea es el 876. El ejercicio 876 dice lo siguiente. Dice, consulte la comparación de la ingesta diaria de selenio para un adulto en dos diferentes regiones de Estados Unidos del ejercicio 861. Supongo que se desea calcular la diferencia en la ingesta diaria promedio entre las dos regiones. O sea, aquí ahora queremos estimar mu1 menos mu2. Ese es el parámetro que andamos buscando, ¿verdad? La diferencia en la ingesta diaria promedio. Un error máximo de no más de 5 microgramos. Entonces aquí ahora lo que nos interesa es que esta distancia, ¿verdad? Esta D sea no mayor a 5. Con probabilidad de 0,9. Entonces aquí el 1 menos alfa sería 0,9. Si se planea seleccionar un número igual de adultos en las dos regiones, esto es, ahí está mal, ¿verdad? No es mu1 igual a mu2, sino n1 igual a n2. ¿Qué tan grandes deben ser n1 y n2? Ok, o sea, ¿qué tan grande debe ser n? En realidad es un mismo n, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner que n1 es igual a n2 igual a n. Entonces, ¿cómo sería el intervalo de confianza en este caso? Recordando, parto de mi estimación puntual x barra 1 menos x barra 2. Y ahora viene este término de d, la distancia de esta que es el más menos. Igualmente, z de alfa medios por, y ahora no nos dice nada de la igualdad de varianzas, entonces aquí tendríamos que suponer que sería sigma 1 cuadrado, ¿verdad? O bueno, voy a de una vez a usar S, que es lo que tengo acá. O sea, del ejercicio 861, si ustedes se fijan, lo que tengo son S, términos de varianzas muestrales, entre N más S2 cuadrado entre N también, raíz. Y esto que está acá, recuerden que esta es la varianza, ¿verdad? De esta variable, de x barra 1 menos x barra 2. La suma de las varianzas.
Eso es del tema 1, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tendría que ser igual a 5. Acá. Entonces, sustituyamos aquí lo que conocemos en este caso. Bueno, vamos a ir aclarando, vamos colocando aquí la información. S1 cuadrado sería, eso es del ejercicio, 861, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar. Y S2 cuadrado es 17,6 al cuadrado. Entonces, en este caso, lo que nos dicen es, recuerden que aquí ya no es 95%, sino 90%, ¿verdad? Entonces, acá la Z de alfa medio sería 1,645, la de 95%, ¿verdad? Por el 24,3 al cuadrado entre n más 17,6 al cuadrado entre n, y todo esto es igual a 5. Entonces aquí despejando ahora tendríamos 24,3 al cuadrado más, de una vez lo voy a llevar al mismo denominador, entre n sería igual a 5 entre 1,645 al cuadrado, y entonces n sería 24,3 al cuadrado más 17,6 al cuadrado entre 5 entre, bueno, ustedes me siguen ahí, 1,645 al cuadrado. Y esto, vamos a ver, vamos a calcularlo en el Excel. Entonces, en este caso, n sería 24,3 al cuadrado más 17,6 al cuadrado entre, dijimos, entre 5, era la distancia, entre 1,645 al cuadrado. Entonces, aquí igualmente tendríamos un tamaño de muestra de 98, 97,44, 97,44, que equivale a 98. Ese sería el tamaño de muestra que necesitamos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza este tamaño de muestra? Obtener un intervalo de confianza. No sabemos cuánto va a dar x barra 1 y cuánto va a ser x barra 2, ¿verdad? Eso lo vamos a saber después de levantar la muestra. Pero lo que sí tenemos garantía es que lo que tenemos garantía es que el intervalo, ¿verdad? Cuando hacemos más menos, va a ser de magnitud 5 al usar este tamaño de muestra 98. Entonces, para los estudiantes que, vamos a ver acá, no, perdón, estudiantes no. Para los adultos de cada una de las regiones estas que vamos a comparar, necesitaríamos muestras de 91, de 98, perdón, de cada una de esas regiones para cumplir con ese objetivo de precisión de 5 microgramos. Ok, y aquí igual aprovechemos también para decir a qué nos llevó esta, o sea, qué regla es esta entonces para determinar el tamaño de muestra. La regla en este caso, la regla sería, vean que lo que estamos haciendo, usando acá es la suma de las varianzas, ¿correcto? La suma de las varianzas, voy a ponerlo por aquí. Sigma 1 cuadrado, o el supuesto sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado. Si tenemos esa información, multiplicado por la z de alfa medios. Estoy haciendo un despelote, perdón. Vamos a borrar todo, vamos a hacerlo más ordenado.
N es igual a la Z de alfa medios, ¿verdad? Que es igual que en el otro caso, puedo subirla aquí al numerador, multiplicado por la suma de sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. En este caso usamos las S, que es la información que teníamos, entre D, ¿verdad? La distancia, que ahora es una distancia eh, con respecto a la diferencia de medias, ¿verdad? Y todo esto elevado al cuadrado. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar para resolver problemas que tienen que ver con diferencia de medias. Ok, ahora vamos a hacer el último problema de estos, que es el 879. Todos esos están en la lista de recomendados. Entonces, en este caso, dice que vamos a referirnos al ejercicio 866 y en el A dice se ha de emprender otro estudio semejante para comparar las calificaciones promedio de post-examen para estudiantes de biología de secundaria BACC y los que aprenden de manera tradicional. El objetivo es producir un intervalo de confianza 99%. Vamos colocando los datos. 879. Entonces, 1 menos alfa es 99%. Para la diferencia real en las calificaciones promedio de post-examen, ¿verdad? Si necesitamos mostrar un número igual de estudiantes de BACC y de los que aprenden de manera tradicional, otra vez, ¿verdad? Este supuesto es importante porque si no, la solución no es única, ¿verdad? Igual a n. Y buscamos que el ancho del intervalo sea 1. Entonces, el ancho del intervalo aquí sería 1. ¿Cuántas observaciones deben incluirse en cada grupo? Entonces, de nuevo, aquí lo que haríamos es n post, ¿verdad? N post examen. Ya aplicamos la fórmula que vimos. Entonces, aquí la Z de 0,995, que sería la que corresponde aquí al alfa medios, ahí la pueden calcular, es 2,575. Estoy utilizando esta fórmula que determinamos, ¿verdad? 2,575, buscamos los datos, los pueden buscar ustedes ahí, de post-examen, los que están en el ejercicio 866, y sería 803 al cuadrado. Para el grupo de los que aprenden de manera tradicional, 696 al cuadrado, raíz, y divido todo esto entre, y vean un pequeño truco que introduce aquí el señor Mendenhall, ¿verdad? Un concepto es el que hemos estado utilizando en los otros dos ejercicios, que es esto de la tolerancia, ¿verdad? O que no esté a más menos de tanto. Pero aquí él se refiere al ancho del intervalo. El ancho del intervalo, ¿verdad? Entonces, el ancho del intervalo en realidad es el doble, ¿verdad? O sea, voy a hacer nada más otra lámina acá para ejemplificar esto. Yo tengo una estimación puntual de x barra 1 menos x barra 2. Eso es lo que me dio la muestra. Y el intervalo de confianza va a tener un límite superior. A ver. Va a tener un límite superior y un límite inferior. Lo que decimos es que la D es este más menos, ¿verdad? Porque este es el más D, más distancia con respecto a la estimación puntual y menos distancia. Entonces, el ancho del intervalo, sin embargo, no es el ancho del intervalo es todo esto, ¿verdad? Entonces, el ancho, si quieren, digamos, es 2D. Y por eso, si queremos D, tendríamos que ser ancho, la mitad del ancho, ¿verdad? Que en este caso, entonces, sería 0,5.
Un pequeño truquito, ¿verdad? Que usa ahí para que uno se confunda un poco, ¿verdad? Y de vez en cuando los estadísticos se ponen, em, para entretenerse, meten ese tipo de cascaritas. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta que esto es lo que nos interesa determinar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, sustituyamos acá todos estos datos en esta misma fórmula que ya la configuramos. Aquí es 8,03. 8,03 y el otro es 6,96. 6,96. Y este es 0.5. Y este otro es 2,575. Entonces acá el resultado es 2.994. Imagínense, imagínense el tamaño de muestra que necesitaríamos aquí. Entonces el N-post es 2.994,99, que equivale a 2.995. Entonces esto sería el inciso A, ¿verdad? Vamos a ingresar otra, inciso B. Repita los cálculos ahora para los de promedio pre-examen. Entonces hagan ustedes ese, ¿verdad? Con esos datos. Y lo que más me interesa en este caso es el inciso C, y eso tiene que ver, más que con un criterio matemático, tiene que ver con un criterio lógico aquí. Fíjense qué es lo que yo necesito cumplir conjuntamente. Yo necesito cumplir lo que me propuse para el inciso A, al mismo tiempo lo que me estoy proponiendo para el inciso B. No voy a tomar dos muestras independientes, es una sola muestra. Entonces, busquen ustedes cómo resolver esos incisos B y C y lo vemos el siguiente lunes. Muy bien, que pasen buenas tardes.